quiero agradecer la invitación a la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción y en especial al doctor Bedia por la invitación para poderles dar esta charla sobre preservación de la fertilidad en el hombre. Tema que es muy importante hoy en día por toda la serie de cambios que existen en la calidad de vida y en lo que es la prolongación de la vida de un hombre. Pero vamos a ver. Vamos a iniciar con una definición que vamos a decir que preservación viene del latín preservar, preservare, que es proteger, resguardar anticipadamente a alguien o a algo de algún daño o peligro. Y que fertilidad, pues es la cualidad de ser fértil o la cualidad de lograr un embarazo. Dentro de esta definición, lo más importante es el hecho de que vamos a hacer esta acción anticipadamente antes de que un daño exista. Y esta palabra es la más importante porque muchas veces nos llega un paciente ya con algún manejo médico que puede dañar o no su fertilidad y que nos mella en el momento de hacer una preservación de una célula que vamos a utilizar para una futura fertilidad. ¿Cuándo debemos de preservar? Bueno, existen muchos motivos por el cual hacerlo. El principal motivo y el más conocido actualmente es por un motivo de salud. Este motivo de salud puede ser algún proceso oncológico, algún proceso inmunológico o alguna enfermedad que deteriora al ser humano que amerita algún tipo de trasplante de órgano. Bueno, aquellos pacientes que por situaciones laborales tienen que viajar mucho en las zonas en donde viven y que puede coincidir un viaje de trabajo o un viaje de algún para ir a ver a algún familiar enfermo y que amerite preservar sus células para poder ser utilizadas en alguna técnica de reproducción. O bien, en estos pacientes que tienen alguna situación psicoemocional que hace que se les dificulte el hecho de dar muestras seminales para alguna técnica de reproducción y en donde, considerando este tipo de problemas, vamos a criopreservar sus muestras seminales para poder ser utilizadas en el mejor momento y cuando ya la pareja esté lista para la técnica de reproducción. Hay que recordar que para hacer una preservación de la fertilidad nos debemos de apegar a un marco legal, es decir, a todas estas leyes que estipulen cómo debe de ser el manejo de estas células reproductivas con el fin de utilizarlas de manera adecuada, en el momento adecuado y con la persona adecuada. Sin embargo, tristemente, no existe un marco legal en la Ciudad de México y en México que nos pueda orientar y decir cómo debe de ser este manejo. De hecho, ni siquiera las técnicas de reproducción asistida ni las técnicas para donaciones de células germinales está todavía bien legalizado en México, por lo cual tenemos que hacer uso de aquellas instituciones que puedan tener reglamentadas a nivel internacional o a nivel latinoamericano para que bajo estas normas podemos crear un banco de preservación de la fertilidad, tanto de hombres como de mujeres, y que esté con los rubros necesarios para que en el momento de alguna supervisión se puedan entregar todos los controles de calidades que van apegados a este tipo de bancos de preservación. En México existe un organismo que se llama COFEPRIS que se encarga de valorar estos insumos y cómo se consumen estos insumos y cómo se utilizan estos insumos en estos pacientes que desean preservar la fertilidad. Pero otra vez, como no tenemos un marco legal, sino solo algunas directrices internacionales o latinoamericanas, esto ha favorecido el mal manejo en algunas regiones de este tipo de bancos de preservación de fertilidad y que conlleva a que existan muchos errores en el manejo de estas muestras. ¿Qué consideraciones especiales debemos de tener a la hora de tomar en consideración un paciente que desea
preservar su fertilidad? Pues lo principal es que algunas personas tienen esta estrés, le vamos a llamar shock o traumático de este proceso de enfermedad que presentan y que los niveles de ansiedad por la misma enfermedad hace que el paciente no pueda tener una respuesta sexual adecuada al momento de masturbarse y que no pueda eyacular. Y este tipo de trastornos psicoemocionales, como son la ansiedad va a producir disfunción eréctil. Hay pacientes que por el mismo tipo de cáncer tienen los niveles de testosterona bajos, o pacientes que por el mismo proceso oncológico tengan dolor o algún tipo de daño neurológico, o los mismos medicamentos que ya están tomando puedan favorecer el hecho de no obtener una muestra adecuada. Aquí nunca voy a olvidar un día que la doctora Carballo me habló y me dijo, oye, tengo aquí un paciente que va a recibir una quimio y que no puede dar la muestra, ¿qué hago? Y todavía le dije bromeando, pues invítalo a un café y ponte a platicar con él. Bájale los niveles de ansiedad para que pueda darte la muestra. Y efectivamente, después de que se bajaron a tomar el café, subieron al laboratorio y ya con los niveles de ansiedad disminuidos, el paciente pudo dar sin problemas esa muestra. Y también considerar que el mismo proceso de estrés de esta enfermedad puede hacer que el paciente tenga una eyaculación retrógrada. Entonces, siempre debemos de tener en mente con un paciente de este tipo el hecho de estar preparados para esta situación. Es decir, tener en el laboratorio la manera de procesar la muestra, si esta muestra va a ser obtenida de la orina. Hay que recordar que el proceso neurológico puede estar inhibido por el hipogonadismo que el paciente presenta y también por el problema neurológico de la ansiedad. Entonces hay que estar preparados para cualquier eventualidad al momento de estar en el laboratorio manejando a este tipo de pacientes. Y siempre que el paciente no pueda dar la muestra, ya sea por algún problema para obtenerla o ya sea por el mismo tipo de problema de salud que tiene, pues obviamente hay que hacer una asesoría para explicarle al paciente que los espermatozoides van a tener que ser extraídos de los testículos y que hay que saber que hay que explicarles todas las complicaciones a corto, mediano plazo y largo plazo de estas biopsias testiculares donde vamos a obtener estos espermatozoides, los riesgos también de que a pesar de que se haga el procedimiento para obtener espermatozoides no encontremos, o lo que algunos autores mencionan es el riesgo de que podamos tomar, en el caso de cáncer de testículo, alguna célula de tipo oncológica que pueda favorecer procesos oncológicos epigenéticos en la descendencia de este hombre. ¿Qué tipos o qué importancia tiene esta situación para saber los tipos de preservación? Nosotros hablamos de una preservación de corto, mediano y largo plazo. De corto plazo podríamos poner, por ejemplo, esta paciente que ingresa a un ciclo de una técnica de reproducción y que al marido lo llaman y le dicen que se tiene que ir de viaje en 3 días por una emergencia a otra ciudad, laboralmente tiene que estar allá presente y que entonces vamos a preservar esos espermatozoides para utilizarlos. ¿Qué tiene que ver esto? Pues obviamente tiene que ver con el tipo de contenedores que se van a manejar en el banco de preservación y que podemos utilizar desde un contenedor transitorio hasta los contenedores pequeños para este tipo de muestras. ¿Qué otro vamos a utilizar para corto plazo? Todos aquellos pacientes en los cuales por algún motivo tenga que guardar las muestras de semen por tener algún problema psicoemocional como una crisis de ansiedad o un paciente alcohólico que necesitamos tenerlo
con los niveles de alcoholismo controlados y que se nos pueden escapar de las manos y que necesitamos tener estas muestras de un periodo en donde el paciente bajó el nivel de ingesta de este gonadotóxico, por dar algún ejemplo. Los de mediano plazo, pues obviamente son los que vamos a utilizar, digamos que en 6 meses a un año, y los de largo plazo, pues son aquellos viales que vamos a utilizar muchísimos años después de haber obtenido las muestras. Es decir, un paciente oncológico es el mejor ejemplo en donde va a dar su muestra y que va a tener todavía el tratamiento oncológico, la recuperación de ese tratamiento oncológico y después desear su fertilidad. Es por eso que tenemos diferentes tipos de tanques, porque debemos de saber cómo colocar las pajillas para poder manejar las muestras de corto, mediano y largo plazo, así como también tenemos que tener en mente el tipo de preparación que utilizamos para esta preservación y este resguardo criopreservado. Hay que recordar que dentro del marco legal, una de las cosas más importantes es la edad de los pacientes. Dentro de todo este patrón de problema de salud, vamos a tener pacientes en donde ameritemos que firmen el consentimiento los padres y también él estipulando la edad que el paciente tiene. O bien un paciente que tenga algún trastorno psicoemocional, pero que la psiquiatra dice que sí puede ser padre sin mayor problema, también tenemos que tener estos resguardos legales nosotros. Entonces es muy importante la edad del paciente y qué tipo de patología puede tener este paciente para el deseo de la preservación. Y que con esto también tenemos que tomar en consideración qué tipo de preparación vamos a hacer de la muestra según la calidad. Lo idóneo aquí sería poder hacer un seminograma y hacer una prueba de fragmentación para poder reportar de esta manera, tomando en cuenta lo que llamamos cantidad y calidad, y informarle al paciente de las muestras criopreservadas, cuál sería la probabilidad de que esta preservación funcione. Recordando siempre que el ejemplo que más tenemos son los pacientes oncológicos y que toda esta cascada inflamatoria que un paciente oncológico puede tener puede hacer que la calidad seminal sea diferente de paciente a paciente. Entonces, debemos de recordar todo este tipo al momento de sentarnos y platicar con este paciente de que quiera preservar, pero tenemos que evaluar qué vamos a hacer con sus muestras. Tanto si es una muestra de eyaculado como si es una muestra obtenida de biopsia testicular. Y de esta manera también decidir qué tipo de tanques vamos a utilizar y si esta es a corto, mediano o largo plazo. Hay que recordar también que dentro del marco para decidir los tipos de tanque, tenemos que tener conciencia que todo paciente que vaya a preservar tiene que tener su panel viral reciente y completo. Hay pacientes que de un día para otro a uno se los llevan y uno no tiene los resultados. En este momento se toman las muestras, el paciente da la muestra y va para la cirugía. Pero entonces nosotros debemos de tener el cuidado de que esas muestras van a estar en un tanque transitorio hasta que los resultados puedan salir. Porque hay que recordar, uno, el efecto de contaminación y dos, que las muestras de los pacientes que tienen algún problema viral deben de ser procesadas y manejadas de manera diferente. Y que obviamente todo esto va a repercutir en lo que son los costos en relación a la preservación de las células espermáticas, dependiendo de cómo se preparó la muestra, de cuánto tiempo se va a quedar, cuánto va a ser por mes, cuánto va a ser la anualidad. Todo esto en relación a costos y en relación al número de muestras que deben de haber. Todos sabemos que dependiendo de la calidad de la muestra seminal que el paciente da,
son los viales que vamos a criopreservar. Normalmente desearíamos que estuvieran 10 viales con cuenta suficiente y calidad suficiente para ser utilizados no nada más en una técnica de reproducción asistida, sino en varias. Bien, y entonces, pues ya que llegamos a este punto, tendríamos que pensar qué hay en realidad dentro del marco legal o dentro del marco médico legal para hacer este tipo de procedimientos. Algunas cosas ya las conocemos por la experiencia de años atrás y algunas cosas se van implementando con el día a día en las reuniones y en los consensos anuales o bianuales que se hacen en las asociaciones. Y vean ustedes, una de las primeras asociaciones que crea unas guías son la Asociación Americana de Oncología Clínica. Su primera publicación fue en el 2006 y ellos siempre dicen que se debe de asesorar a todos los pacientes oncológicos antes de iniciar cualquier terapia. Esta es la palabra clave, el antes. Y además dicen que si el paciente dice que sí está interesado en un proceso de fertilidad a futuro, se debe de derivar ese paciente con el médico especialista en reproducción. Esto quiere decir que si yo tengo al paciente frente a mí y estoy viendo que tiene un proceso oncológico confirmado, en menos de 24 horas ese paciente ya debe haber sido valorado por un especialista en reproducción para no retrasar el tratamiento oncológico de este paciente. Y que la parte más importante dentro de todo esto es poder sentarse a platicar en todos aquellos pacientes que ya son pospúberes, pero que son demasiado jóvenes, en los cuales uno tiene que hablarles de vida, muerte, fertilidad e infertilidad, siempre delante de los padres. Vemos entonces también que la segunda grupo más importante, que es el National Comprehensive Cancer Network, por sus siglas en inglés NCCN, también hace sus publicaciones y dice que el grupo de estos pacientes jóvenes son los que más consideraciones médicas y psicosociales deben de tener. Entonces, aquí ya habla de un contexto en donde no nada más va a haber un médico oncólogo, un médico reproductólogo, sino también el apoyo psicoterapéutico de estos pacientes e inclusive, digamos que el apoyo del personal de enfermería oncológico y reproductivo y el apoyo de trabajadoras sociales para que tanto ellos como su familia, pensando en que son adultos jóvenes, los puedan ayudar a decidir qué tipo de preservación desean hacer y a qué plazos podrían hacerse. Otra vez, nunca olvidar el contexto en estos pacientes oncológicos o en los pacientes de trasplantes de órganos, que siempre hay un contexto vida-muerte que puede hacer que el paciente tome decisiones de desechar las muestras post-mortem. Y que estos grupos que tienen técnicas de reproducción asistida, donde se van a criopreservar, o estos bancos de criopreservación de células, tanto reproductivas como no reproductivas, deben de tener un programa sistémico y centrado en el mismo paciente para ofrecer lo mejor que se pueda dar en relación a las tecnologías de punta que existen actualmente para la reproducción asistida. Y la Asociación Europea de Oncología publica en la actualización o su actualización en el 2018, donde dice que todo aquel paciente, no nada más los oncológicos, todo aquel paciente que pueda tener una enfermedad
que la enfermedad, el tratamiento haga que su fertilidad baje, debe de ser informado para un manejo adecuado de su fertilidad futura. Vean nada más el grado de responsabilidad que tenemos. Los médicos reproductólogos debemos de platicar, de enseñar a los oncólogos, a los urólogos, a los infectólogos, a los reumatólogos, a los internistas, a los nefrólogos, de que este tipo de ayuda para estos pacientes existe, que se pueden preservar las células espermáticas para una futura fertilidad y que hay que recordar que el sexo y la procreación en una pareja joven van implícitos en la calidad de vida de los mismos. Para lo cual, la Asociación Europea dice que se deben de colectar de 1 a 3 muestras, pero hay que recordar que al valorar la muestra se van a obtener desde 1 hasta 3 viales de cada muestra, dependiendo de la cantidad y calidad seminal. Y que no debemos de perder de vista el contexto sociocultural que cada paciente pueda tener y la familia de ese paciente. Porque a veces el paciente no quiere porque tiene 16 años y no está pensando en la fertilidad, pero los papás sí quieren porque saben que su hijo o desean que su hijo sobreviva y que quieren que en un futuro pueda reproducirse. Y entonces ahí es donde entra el apoyo psicosocial del personal que está dentro del estatus de salud de enfermedad, que es el personal de psicología psicoterapéutico para poder apoyar y desenredar esta maraña, porque lo que menos tenemos es tiempo, porque muchas veces el tratamiento para este paciente se debe de dar en horas. Y hay gente ya preparada que puede sentarse a platicar en este contexto sociocultural para que este adolescente que no tiene la dimensión de vida reproductiva pueda tomar su mejor decisión. Entonces, hay que diseñar perfectamente estos puntos de conversación para que el paciente pueda tomar su mejor decisión. Y la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva comenta en su actualización en el 2018 que en realidad la preservación, o sea, el estándar de oro de la preservación siempre debe de ser de espermatozoides eyaculados. Obviamente porque son los espermas que contienen todo el proceso de maduración espermática y que nos puedan dar un mejor pronóstico reproductivo. E inclusive, aunque sean pospúberes, poder ayudar a estos pacientes con inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, con vibradores o con electroeyaculación para que el paciente pueda dar la muestra si este paciente adolescente joven todavía no ha iniciado o una vida sexual o un proceso de masturbación en donde tenga todo el contexto de qué tiene que hacer para obtener una muestra. Y obviamente en aquellos pacientes en donde no podemos tener una muestra eyaculada, pensar siempre en la obtención de la muestra a partir de una biopsia testicular. Y que hace hincapié la Asociación Americana de que debemos de sopesar perfectamente bien si a un niño puber o prepúber se le puede hacer una biopsia testicular en un intento de criopreservar muestra testicular para que en un futuro pueda ser manipulada desde el punto de vista reproductivo, pero que actualmente todavía esto está en pañales en relación a cómo hacer el procedimiento. Ya hay estudios en ratas, en conejos, en humanos, y se ha logrado que estas células evolucionen hasta el nivel de espermátide y a nivel de especies inferiores sí se han logrado obtener camadas de hijos obtenidos de esta manera. Entonces, los americanos dicen que en los adultos lo mejor es tomar la muestra de semen
y resguardarla para hacer en un futuro alguna técnica de reproducción. Si esto no se puede, obtener espermatozoides del tejido testicular o bien obtener de lo que llamaríamos células madres espermáticas para una posterior maduración in vitro, para que éstas maduren y se obtengan espermatozoides y se puedan realizar alguna técnica de reproducción asistida. Y todavía tenemos en blanco lo que llamaríamos el proceso que está en investigación, que es obtener muestras de fibroblastos para que éstas puedan ser convertidas en células madres o espermatogonias y tener todo este proceso de maduración en el laboratorio. Y quise subrayar del lado de los prepúberes cómo se dice que se puede tomar tejido testicular para que posteriormente pueda ser trasplantado, retransplantado en el individuo y hacer el proceso de formación de los espermatozoides y o obtener de células, de espermatogonias, las células madre, para poder hacer todo este proceso de maduración o de trasplante en estos niños, o bien obtener células somáticas que son fibroblastos para hacer este proceso de maduración en el laboratorio. Como comentaba, ya hemos logrado llevar hasta espermátide, pero hay que recordar que si yo tengo una célula madre, la función de esta durante todo el proceso de meiosis es volverse de diploide a haploide. Y estos procesos de volver una célula haploide que pueda ser una célula de información con fin reproductivo, todavía estamos en proceso de investigación y no existe una serie de casos documentados de que se haya logrado. Lo que sí tenemos conocimiento todos es de, en el caso de los procesos oncológicos, en donde tenemos que usar agentes quimioterapéuticos, cuál es el grado de toxicidad de estos agentes y además también cuál es el grado de que el agente pueda o no dañar de manera completa o incompleta una espermatogénesis. Pero también hay que recordar que a veces utilizamos una droga combinada y no sola, dependiendo del tipo y de agresividad del proceso oncológico. Entonces, si sabemos que vamos a utilizar agentes que puedan ser altamente citotóxicos para los espermatozoides, lo mejor es criopreservar a corto plazo antes de la primera quimioterapia o de la primera radioterapia. Se dice, y está bien documentado, de que podríamos utilizar inclusive antes de la segunda quimioterapia. Es decir, que el paciente puede recibir la primera y te lo mandan. ¿Por qué? Porque todavía no hay un efecto farmacológico importante y se puede preservar aún el tejido o las células espermáticas. Pero no todo es oncología. Tenemos que ponernos a pensar que existen otro tipo de enfermedades o de afectaciones que también pueden producir el tratamiento o la misma enfermedad un daño a lo que es la célula reproductiva espermática y que estas representan actualmente hasta un 10% de solicitudes de preservación de la fertilidad en los bancos de semen mundiales. Dentro de estas afecciones podríamos hablar de las enfermedades autoinmunes, en donde el ejemplo más clásico son todos estos pacientes que tienen un lupus severo que amerita tratamiento con inmunosupresores y que van a necesitar criopreservar y resguardar por fertilidad futura. En todos estos pacientes que tienen disforia de género o que quieren tener cirugía transgénero, siempre hay que ofrecer la posibilidad de criopreservar sus células espermáticas para que en un futuro, si desean ser padres de alguna manera, puedan contar con ellas. Y en estos pacientes que tienen enfermedades críticas que ameritan trasplantes,
Y en la antigüedad y en algunos países también está indicada la preservación de pacientes, más que de pacientes, de trabajadores de la milicia, porque como se mandaban todos los hombres a la guerra, ya luego no había nombres para el proceso reproductivo de las mujeres que sobrevivían a estos hombres. Entonces, legalmente se permitió a los soldados preservar sus células espermáticas para que, aunque no existieran, hubiera un proceso reproductivo y no se perdiera el porcentaje hombre-mujer o hombres en un país que puedan resguardar la autonomía de ese país. Y vean ustedes, dentro de lo que es los procesos no oncológicos, hablando de enfermedades, el lupus, hay un informe del 2003 donde el lupus prevaleció 24 casos de lupus por cada 100,000 personas y la del cáncer testicular en ese mismo año fue de 7 por cada 100,000 personas. Entonces, no estábamos utilizando la preservación de la fertilidad en estos hombres y pensábamos más en los hombres que tenían un proceso oncológico, cuando la prevalencia a nivel internacional de procesos autoinmunes es mucho mayor que la de procesos oncológicos. Y que existen algunos medicamentos que podemos utilizar para este tipo de enfermedades o inclusive en los pacientes que sufren trasplantes hepáticos, renales, cardíacos, que pueden hacer que el proceso de la formación de las células espermáticas se vea dañado. Entonces, cuando tenemos alguno de estos tipos de medicamentos que se van a utilizar en este tipo de pacientes, ya sea con procesos inmunológicos o con trasplantes, si vamos a utilizar ciclofosfamida, metotrexato y algunos otros inmunosupresores, siempre es importante tener muestras seminales resguardadas para una futura fertilidad de este paciente. Estos pacientes tienen la virtud de que en su gran mayoría la muestra puede ser obtenida de un eyaculado. Y ya para ir terminando, vemos que la Academia Americana resume en este flujograma, sobre todo cuando estamos hablando de un proceso oncológico. Tengo un proceso oncológico, voy a hacer una serie de pruebas para valorar la preservación de la fertilidad, voy a valorar el riesgo de esta enfermedad hacia el riesgo de volver infértil al paciente, voy a ver qué tipo de malignidad tiene, qué tipo de tratamiento le voy a dar, si el paciente es joven o que sea un adulto mayor, si desea fertilidad a futuro, lo debo de mandar a valorar con el especialista que va a poder hacer, digamos que un pool o dividir por segmentos. Es prepuber, es postpuber, es un adulto joven o es un adulto mayor y dependiendo del tipo oncológico y de la respuesta de este paciente, pues obviamente darle el apoyo psicológico, como platicábamos, de psicoterapéutico psicológico, para bajar los niveles de ansiedad, o utilizar fármacos o vibradores o electroeyaculación para que el paciente pueda obtener su muestra. Y cuando todas estas fallan, entonces utilizar la biopsia testicular para obtener espermatozoides que puedan ser preservados. Como conclusión, y yo consideré esta conclusión después de leer, que lo más importante es saber seleccionar a los pacientes. ¿Qué tipo de paciente es? ¿Es oncológico, no oncológico? La edad del paciente, ¿qué edad tiene el paciente? ¿Cuánto futuro reproductivo, si no tuviera la enfermedad, va a tener? Ver la muestra seminal que da para ver en realidad cuánto tiempo, pero también qué probabilidad reproductiva puede tener este paciente. Analizar qué tipo de manejo va a tener este paciente, digamos que médicamente o de radioterapia, dependiendo de la enfermedad que este paciente tenga,
y poder tomar la mejor decisión a corto plazo. O sea, estamos hablando en algunos casos de tomar decisiones de horas, pero no decisiones unilaterales. Debemos de tomar en cuenta al paciente, a la enfermedad, a la familia, lo económico, lo legal, para poder seleccionar lo mejor. Qué tipo de preservación, qué técnica de preservación, y poderle brindar a este paciente su mejor decisión. ¿Y por qué esta última conclusión tan selectiva? Porque después de haber concluido la maestría en andrología y haber hecho la tesis sobre banco de semen, me sorprendió mucho ver que a nivel mundial menos del 10% de los pacientes van a utilizar las muestras que resguardaron en un banco de semen. Es impresionante cómo se van quedando las muestras de semen en los bancos de semen años, y todo por esta deficiencia en el contexto legal. O sea, hay falta de directriz. Es decir, si yo tengo aquí en este tanque pacientes oncológicos y pacientes oncológicos con padecimientos oncológicos severos, yo debería de hablar, aunque me duele el corazón, para saber si viven o murieron. Si es un paciente trasplantado de corazón o renal, saber si este paciente vivió o murió y qué se van a hacer con las muestras. Porque aparte de que hay un gran cúmulo de muestras no utilizables en los bancos, le van quitando lugar a gente que verdaderamente va enfermando y necesita ese espacio. Entonces, lo mejor es la selección de estos pacientes dentro de todo el contexto de lo que hemos platicado. Estas 4 bibliografías, el que guste, se las puedo mandar. Me encantaron. Fueron las mejores de las que revisé y las pongo a su disposición. Y que siempre digo que más vale hacer las cosas como se deben de hacer, porque me encanta esta foto de este león con toda su masculinidad, vamos a llamarlo así, en la forma reproductiva, y no tener a un hombre que no se va a poder reproducir nunca, sentir que esa falta de reproducción va a causarle una limitante a su estima emocional, a su estima para buscar una pareja en un futuro, claro, dependiendo del contexto sociocultural en donde se mueve. Y me permito ponerles mi teléfono y mi correo para cualquier información que ustedes deseen. Y agradezco nuevamente su atención y agradezco a la asociación la invitación para la plática. Muchas gracias.